Y a su nombre. Ya en esta hora le entrego a nuestra hermana Angélica, quien traerá la palabra de Dios. Amén. Y que Dios siga bendiciendo. Amén. Les saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos y contentos en esta noche? Amén. Yo también estoy gozosa y contenta con el Señor porque me dio la oportunidad de no solo estar delante de su presencia, sino de traer el mensaje una vez más. Amén. Yo le invito a la amada iglesia que abra conmigo sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Un versículo muy conocido, uno de mis favoritos que me gusta mucho, en particular. San Marcos, capítulo 4, versículo 35. ¿Lo encontró? ¿Puede decir un fuerte amén? Amén. La estaremos leyendo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Se titula Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, endurece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ahora, así como está, vamos a estar elevando una oración para que Cristo se esté más paseando en medio de su pueblo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Señor, para exaltar tu santo y poderoso nombre, papá. Una vez más estoy aquí delante de tu presencia, Señor, trayendo la palabra en esta noche, papá. Que seas tú el que esté hablando en esta noche, Señor, que seas tú el que esté hablando a través de mi boca, Señor, con palabras que tú quieras que diga mi boca, Señor, que sea de bendición y de culto, papá. Llena toda vasija vacía en esta noche de tu unción y de tu poder, papá. Paséate en medio de tu pueblo, Señor, paséate, tócanos en esta noche. Obra poder y milagro en esta noche, toma el control en esta noche. Tu presencia sea bienvenida en este lugar. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento en la iglesia. Antes de predicar, esta semana estuve meditando en la palabra y le dije al Señor que sea Él el que me diga qué es lo que yo voy a predicar. Y estaba leyendo un libro, en Filipenses estaba, y ya terminando, ya hacia el último capítulo, al leer una parte del capítulo se me vino a la mente tormenta. Y allí supe que él era Jesús, calma la tempestad, y entonces abrí mi libro, la Biblia en Marcos, y allí supe que eso era lo que tenía que predicar. Así que eso no lo elegí yo, sino que fue Dios el que eligió esta palabra. ¿Amén? Y a su nombre, ¿quién vive? Ya sé cómo dice esta palabra, se titula Jesús, calma la tempestad. Y los discípulos entraron ya en la barca. Dice que los discípulos entraron en la barca, Jesús entró en la barca, ya despidiéndose de la multitud. Ellos estaban tranquilos cuando de repente vino una gran tempestad de viento. Una gran tempestad de los vientos, me imagino que fueron a una gran velocidad. Estaba muy fuerte la tormenta, ya las aguas empezaron a entrar en la barca. Ya como que se estaba empezando a hundir. Y dice que ellos empezaron a asustarse. Los discípulos empezaron a tener miedo, se asustaron. Yo me imagino qué es lo que ellos sintieron en ese momento. Empezaron a sentir miedo. Yo creo que cualquiera va a tener miedo estando allí en el río, en las aguas, en la barca, viendo una gran tempestad de viento. Las aguas empezaron a entrar en la barca y lo que ellos hicieron fue tener miedo y se fueron a levantarle al Señor.
Dice en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, dice. Esto quiere decir que en medio de esa tormenta, una gran tormenta de viento, las aguas empezaron a entrar ya en la barca, como que se estaba hundiendo. Quiere decir que Jesús no se levantó con esa tormenta. Fueron los discípulos a levantarle al Señor para que pueda hacer algo, y dice: no tienes cuidado que perecemos, le dijeron. Y Jesús se fue y reprendió al viento y le hizo callar y endurecer al mar. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús reprendió al viento y al mar le dijo: calla, endurece. Y es así como dice esta palabra. Muchas veces estamos en muchas pruebas, en muchas dificultades, en una gran lucha, una gran tormenta estamos pasando. Y ya no sabemos qué hacer, nos desanimamos y no buscamos de Jesús. No buscamos más de Jesús, y eso es lo que el diablo quiere, que te desanime, que ya no busque de Jesús, que no ore, que no ayune, que no busque de Él. Eso es lo que el diablo quiere, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, tú le busques. No te desanimes y solamente ten fe y levanta tus manos y clama al cielo. Amén. Y Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Y así como dice esta palabra, muchas veces no tenemos fe. Esto es lo que le pasó a los discípulos. Empezaron recién a seguir a Jesús y ellos sintieron gran temor cuando vio que Jesús, el mar y el viento le hicieron caso a Jesús. Al instante cuando Jesús reprendió, paró todo. Se tranquilizaron los vientos y el mar. Y así como Dios tranquiliza los vientos y el mar, así Dios va a tranquilizar esa tempestad por la que estás pasando, esa lucha por la que estás pasando. Solamente tienes que tener fe. Muchas veces no tenemos fe. No tenemos fe, no confiamos, decimos: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué hago? Nos desesperamos todo mal y no sabemos qué hacer. Y es allí donde tenemos que clamar a Dios y tener fe. Es allí donde uno tiene que levantar sus manos al cielo y clamar a Él. Decirle: Señor, ayúdame. Si tú de verdad, desde el fondo de tu corazón le pides una ayuda, allí Dios va a obrar, porque estás viendo que con una gran fe tú le estás pidiendo eso. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, tener fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si uno no tiene fe, no puede agradar a Dios. Usted tiene que tener fe. Tiene que tener fe a pesar de las dificultades que usted pasa, de esas pruebas tan grandes que tú estás pasando. Tienes que estar teniendo mucha fe y clamando a Él. Muchas veces las personas capaz dicen que por el hecho de ser cristianos nosotros no pasamos luchas, no pasamos pruebas, no pasamos nada. Pero es allí donde más Dios nos prueba, donde más tenemos muchas más luchas, pruebas, dificultades. Queremos desanimarnos, pero el Señor te está probando. Él te está probando si de verdad, a pesar de todo eso por lo que tú estás pasando, igual le vas a alabar a Él, igual vas a buscar de Él, igual vas a estar siguiéndole. Eso es lo que Dios quiere, que tú le busques en la prueba, en la tempestad, así como dice esa alabanza: yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. El diablo no quiere que tú cantes ni le adores al Señor en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, en medio de esa tristeza. El diablo quiere que te desanimes, él quiere hundirte, pero Dios no va a permitir eso. Si tú de verdad clamas a Él, le buscas de gran corazón, tienes un corazón predispuesto, Él va a obrar en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y así muchas veces pasa. Nosotros somos la barca. El viento, las aguas, son las dificultades, son las pruebas, son las luchas por las que pasamos. Pero es allí donde uno tiene que de verdad, verdaderamente clamar a Dios, porque solamente Dios puede calmar esa tormenta. Solamente Dios puede calmar esas dificultades, solamente Él. Y es así como dice también, Dios le respondió a los discípulos y le dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Los discípulos, yo me imagino, ¿verdad?, que ellos no tuvieron fe. Ellos de verdad se asustaron, y en vez de haberse asustados, debieron de alabar al Señor y buscar de Él y pedirle ayuda, clamar a Él.
Y es muchas veces lo que eso no tenemos fe. No tenemos fe lastimosamente. Pero uno sin fe no puede agradar a Dios. ¿Quién vive? También en San Mateo capítulo 8 dice de otra manera, aquí dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el versículo 26, capítulo 8, versículo 26, Él nos dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No tuvieron fe y pasó lo que pasó, empezaron a hundirse el barco. Aquí dice que se estaban negando el barco. El barco, aquí en la palabra de Dios no dice que se hundió, no dice en ningún momento que se hundió, sino que se estaba empezando a hundir. Y es muchas veces lo que pasa, nos empezamos a hundir con las pruebas, con las luchas, con las dificultades. Pero Cristo no va a permitir que tu barca se hunda. Él no va a permitir eso. Él quiere que tú te levantes de gran manera. Las pruebas y las dificultades son las que muchas veces nos hacen más fuertes y cuando de verdad buscamos de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el diablo quiere que tú ya no busques de Dios, no busques de Él en las pruebas, en las luchas, donde tú de verdad más necesitas de Dios. Muchas veces nos desanimamos. Hay muchas personas que cuando pasan una pequeña prueba, una pequeña dificultad, ya no buscan de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Muchas ya no buscan de Dios, pero es allí donde Dios te está probando. Él te está probando, todo tiene su tiempo. Él quiere saber si tú, a pesar de todo, por todo lo que tú estás pasando, igual vas a buscar de Dios. Amén. Y la última parte dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos empezaron a tener miedo, empezaron a atormentarse por todo lo que estaba pasando, por todo lo que ellos estaban pasando en las aguas. Ellos se asombraron al ver cómo Jesús pudo calmar el viento, cómo Jesús pudo calmar esas aguas. Ellos se asombraron. Y es así como ellos se asombraron, muchas veces así como nosotros nos sorprendemos cuando vemos al pastor hacer un milagro, sanar a los enfermos. Es porque Dios está obrando, es porque Dios está haciendo su trabajo, como se dice. Y es por eso que en esta noche, si tú estás pasando una gran dificultad, una gran prueba donde ya no sabes qué hacer, no sabes cómo seguir, estás pasando una gran tempestad, una gran tormenta, en esta noche el Señor va a calmar esa tormenta. En esta noche el Señor va a calmar si tú confías en Él, si tú de verdad tienes fe, si de verdad tienes fe de que Él va a obrar en tu vida. Si tú no tienes fe de que Él va a obrar, Dios no podrá obrar. Tú tienes que cooperar también, tener fe que de verdad Él va a obrar en tu vida. Y a su nombre, ¿quién vive? Es así como dice esta palabra, a mí me impactó bastante, que como a pesar de las dificultades no tenemos fe, pero es allí donde uno de verdad tiene que buscar a Dios, es allí donde uno no se tiene que desanimar, porque el diablo quiere verte triste, quiere verte cansado, quiere verte desanimado, quiere que tú te hundas, pero si tú de verdad, cuando está pasando todo eso, busca de Dios de corazón y tienes mucha fe, allí es donde Dios va a obrar en tu vida, allí es donde de verdad Dios va a estar obrando en tu vida. Solamente tú le tienes que permitir y abrir tu corazón para que Él de verdad obre. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Pídele fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Y ya en el último capítulo, como dije, dice, Jesús le respondió, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe es nuestra arma más importante en las luchas, en las pruebas. Es donde uno de verdad tiene que tener fe y buscar de Dios. Porque a veces cuando no oramos, a veces cuando no nos ayunamos, no estamos buscando de Dios, no tenemos luchas, no tenemos pruebas. Pero cuando vamos a la iglesia, empezamos a orar, empezamos a buscar de Dios, allí es donde vienen más luchas.
donde vienen más pruebas, muchas dificultades. Y el diablo quiere que tú de verdad entiendas que no, eso no es para mí. Pero Cristo quiere ver que tú busques de Él con una gran fe, con un corazón predispuesto, buscándole a Él en esas pruebas. Porque así tú vas a ser más fuerte, así tú vas a empezar a creer más en Dios, así vas a tener un corazón más fuerte y buscar de Él. Solamente tienes que confiar en Él, tener una fe y un corazón predispuesto. Y a su nombre, que vive. Gloria a Dios, aleluya. Quiero contar también un poco de mi testimonio. Hace poco empecé yo a tener un dolor estomacal, empecé a tener muchas náuseas y yo tenía fe de que el Señor me iba a sanar. Capaz no, en el momento en que oré no me sanó, pero yo tenía fe de que el Señor me iba a sanar. Empecé a tener muchas náuseas, no podía vomitar. Yo solamente tenía náuseas y no podía vomitar, hasta que un domingo el pastor oró y con una oración fui sanada en el instante, porque yo tenía fe de que el Señor me iba a curar, de que el Señor me iba a sanar. Si yo tenía esa fe, así es como Dios va a obrar. Si tú tienes fe de que Dios te va a ayudar a pagar tus deudas, a salir de esa gran cárcel por lo que tú estás pasando, esa gran dificultad, si tienes de verdad esa fe, Dios te va a cumplir, Dios va a obrar en tu vida si tú le permites. Y a su nombre, gloria a Dios. Y así como dijo en esta noche, si estás pasando por un momento muy difícil, por una gran tempestad de viento, de agua, donde te estás empezando a hundir, en esta noche, si tú de verdad tienes fe de que Cristo te va a sacar de ese lugar, si de verdad tienes fe de que Cristo va a obrar en tu vida, si de verdad tienes fe, Cristo va a obrar. Solamente tienes que confiar en Él, tener fe, tener un corazón predispuesto de que de verdad Cristo va a obrar en tu vida. Solo tienes que creer y confiar en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios. Y es por eso que el Señor a mí me ha sanado, porque de verdad tuve fe. De muchas enfermedades el Señor me sanó. Fui una niña muy enfermiza, yo no salía de los hospitales, tenía lleno de enfermedades, siempre tenía mucha tos, mucha gripe. Lo que más a mí me impactó fue cuando tenía como 8 años más o menos, de tanta tos que yo tenía. Yo escuché que el doctor le dijo a mi mamá: señora, si tu hija no mejora, le vamos a tener que internar. Eso a mí de verdad me impactó. Pero allí mi mamá me llevó a la iglesia, el pastor me oró y fui sanada. Dios no permitió que yo fuese internada. Eso es lo que Dios hace. Si de verdad tenemos fe, de verdad tenemos un corazón predispuesto, Él va a obrar en tu vida. Él va a obrar en nuestra vida si de verdad creemos en Él. Muchas veces no tenemos fe. Y como nosotros, si buscamos de Dios, nos empezamos a desesperar. ¿Cómo nos vamos a empezar a desesperar si tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios de amor? ¿Cómo nos vamos a tener fe y a desesperarnos? Allí es donde más uno tiene que clamar a Dios. Allí es donde más uno tiene que orar. A pesar de todo lo que está pasando, uno tiene que orar. A pesar de todo eso, porque el diablo lo que quiere es que tú no ores, que no busques de Dios y te desanimes y te alejes de Dios. Eso es lo que el diablo busca. Busca más almas para su reino. Pero Dios no va a permitir eso. Dios en esta noche no va a permitir que te pase eso. En esta noche el Señor te va a rescatar de esa gran tormenta, de esa gran pestilencia por la que tú estás pasando. Solamente tienes que confiar en Él, tener un corazón predispuesto y una gran fe. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón, tal vez es corto, pero yo creo que se entendió el mensaje, amén. Y eso, hasta aquí la palabra, y que el Señor siga bendiciendo. Y le entrego al hermano evangelista Luis Lejano.